espacio, podemos decir que es un tumor y los tumores los dividimos en malignos y benignos en grandes rasgos y en eso tenemos que catalogar los grados de malignidad, porque hay tumores que si bien son malignos, son bien diferenciados, por decirlo así, histológicamente, quiere decir que el índice de crecimiento por ahí es bajo y muchas veces tienen mejor pronóstico, pueden ser operados incluso en la metástasis. Eso vamos a ver más adelante y lo tienen que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque los grados de malignidad, los grados histológicos son pronósticos y también marcan la conducta terapéutica en base a las estrategias. Depende del tumor, la masa donde se ocupe y cómo lo enfoquemos al paciente en forma integral. Entonces, como ya vieron ustedes en histología o en anatomía patológica, ¿sí? La célula tiene características digamos que la van a clasificar como malignidad y grado de malignidad. Los grados de diferenciación, la tasa de crecimiento, qué tipo de crecimiento, ¿sí? Y fundamentalmente si tiene capacidad o no de metástasis, y que eso lo vamos a tener con un complemento, no solo ahora en esta edificación, sino ahora también utilizamos, además de los marcadores tumorales, biopsias líquidas. Entonces, normalmente el rol del oncólogo está en etapas ya con la enfermedad instalada. No obstante, hay en la oncología gente que se dedica a la prevención primaria, que es antes de que aparezca la enfermedad. ¿Sí? Estamos hablando de tipo de vacunas, por ejemplo, o la vacuna del HPV, por ejemplo, o los casos de prevención primaria, que son los buenos hábitos de vida, no fumar, digamos, ejercicio físico, una dieta equilibrada y no exponerse al sol y todas esas cosas que ven digamos, en salud pública que incumben a la prevención primaria. La prevención secundaria es cuando hacer un diagnóstico precoz, cuando la enfermedad recién está instalándose, que hoy actualmente se hacen Papa Nicolau, se hacen mamografía, tomografía de alta resolución en fumadores pesados, se hacen endoscopías, colonoscopías, aunque sea, como decimos nosotros, el autoexamen mamario, los chicos jóvenes que se revisen los testículos. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la prevención secundaria que son, digamos, estándares y algunas que no son estándares, pero que, por ejemplo, la sangre oculta en materia fecal, uno siempre prefiere la endoscopía, pero como el paciente no llega a la endoscopía, al menos que se haga la sangre oculta. Y después ya lo que vemos la mayoría de las veces, cuando ya empiezan los... ¿Hago una pregunta? Bueno, continúo entonces. Y después, una vez que inician los síntomas, que generalmente cuando los vemos nosotros ya con diagnóstico y derivado, ya sea por un clínico o un cirujano, para marcar una estrategia terapéutica que puede llevar a una cura con o sin secuelas, una cronificación de la enfermedad o la muerte. La prevención terciaria la tenemos que tener en cuenta para evitar no solo segundos tumores, sino digamos, promover la reinserción social con las secuelas. Esto de que nada surge de la nada, que no se puede hablar de la nada, lo puse porque lo expliqué una vez con algunos chicos que estaban conmigo en un trabajo práctico, de que desde que la célula existe, en un proceso que se llama abiogénesis, que es la célula primordial o la sopa primordial, que está descrita en la teoría evolucionista, donde la materia inerte pues, se transforma en materia orgánica que da lugar a la sopa primordial o a lo que llamaríamos la primera célula o el ARN que va a, digamos, a promover el ADN y la constitución de la célula, es decir, que por primera vez en la historia, hace 4.000 millones de años, se constituye un ente orgánico que persiste, tiene la capacidad de persistencia y de replicarse. Y nosotros podemos decir de que está el ADN o el ARN, que es precursor del ADN, pueden existir las mutaciones dentro de los genes y por lo tanto podemos ver enfermedad oncológica. Por eso en la evolución, tanto los animales como las plantas pueden padecer de tumores. Y fundamentalmente los animales, si alguno tuvo animales o hace veterinaria, saben que los animales también tienen cánceres.
Entonces, fundamentalmente, el cáncer, ¿por qué es ocasionado? Es ocasionado por una mutación dentro del, digamos, de lo que serían los genes, una mutación de un gen puntual, o sea, la doble hélice de ADN que contiene los genes, tiene una mutación o un grupo de mutaciones que codifican una proteína o una molécula o una enzima o lo que llamaremos un oncogen o un protooncogen, que ya lo vamos a explicar, que está relacionado con el crecimiento tumoral. ¿Qué significa eso? Que el crecimiento tumoral está normalmente estimulado por factores de crecimiento y que si hay un desorden o una alteración en eso, va a producir la posibilidad de desarrollar un cáncer. Así como hay cánceres, la mayoría que son esporádicos, es decir, que hay una mutación, una falla en la reparación de ese gen mutado, también tenemos cáncer. El más famoso es el BRCA, ¿sí? El que la famosa esta actriz se sacó, es conocido a nivel mundial porque no se conocía con la gente que no estudiaba medicina, que se hizo sacar las mamas y los ovarios porque tenía una mutación familiar que tiene un 90% de penetrancia, si es el BRCA1 o el 40% de BRCA2. ¿Qué significa eso? Que nacen con un golpe en uno de los alelos del gen y la segunda pérdida que va a ocasionar el tumor ocurre cuando es BRCA1, un 90% de probabilidad de desarrollar el cáncer o un 40% si es BRCA2. Por eso se recomienda una prevención primaria en este caso, porque antes de que padezca la enfermedad, de hacer las mastectomías bilaterales y las oophorectomías. Entonces, como dijimos, el ADN, que es el código y cerebro celular que marcará digamos, las órdenes de síntesis de proteínas que están, digamos, en este caso, puntualmente en la oncología, orientadas al crecimiento celular. Entonces, cualquier alteración en el gen digamos, de estas proteínas que están implicadas con el crecimiento tumoral puede ocasionar con el tiempo el desarrollo de un cáncer. Entonces vamos a llamar protooncogen a todos los genes normales que están relacionados con el crecimiento de la célula, con estimulación de la mitosis, de la proliferación de forma normal. Por ejemplo, el crecimiento del pelo, el cambio de mucosa, de la piel, la reparación. Y llamaremos oncogen aquel protooncogen, o sea, aquel gen que codifica un protooncogen, pero ya está mutado, ya es anormal y ya produce una estimulación constante de crecimiento y eso que era un protooncogen pasa a ser un oncogen. Y vamos a llamar genes supresores de tumores aquellos genes o proteínas o moléculas encargadas dentro de la célula de frenar el crecimiento celular. Es decir, que así como hay mecanismos de estimulación del crecimiento celular, hay mecanismos de freno. Cuando se muta el freno, la cascada de señalización de crecimiento no tiene ese límite que ponía el gen supresor de tumor y por lo tanto hay crecimiento celular. Entonces, normalmente tenemos la estructura del ADN, que tenemos una doble hélice que está unida por puentes hidrógeno y que tiene una codificación que ustedes ya saben, que son correspondidas la guanina con la citosina y la tiamina con la adenina para el ADN o el uracilo para el ARN. Entonces, cualquier alteración de estos pares de base van a codificar un aminoácido distinto, por lo tanto, una proteína defectuosa, y si esa proteína está vinculada con el crecimiento tumoral y no es reparada, o si es detectada la alteración y no es reparada y no estimula la apoptosis, puede llegar a desarrollar un cáncer. Entonces, estas miles de millones de procesos que se hacen por segundo en las células está absolutamente bien regulado y cuando esto falla, este mecanismo falla, puede dar lugar a la formación de un cáncer. Entonces los oncogenes son los que van a estimular, como dijimos, el crecimiento celular y los genes supresores de tumores son los que van a frenar el crecimiento tumoral. Entonces, si estamos estimulando constantemente de un protooncogen que se transformó en oncogen o si estamos eliminando el freno, bueno, estamos dando todo el caldo de cultivo para el crecimiento. El gen supresor de tumor más importante que hay es P53, como ustedes estudiaron en biología y en histología, es el guardián del genoma con múltiples funciones, entre ellas detectar las alteraciones durante la replicación y intentar a través de otro mecanismo reparar y si no, marcar a esa célula para que sea estimulada hacia la apoptosis.
cualquier alteración de la proteína, el 50% de los cánceres humanos tienen mutado P53, entonces ese guardián del genoma está alterado, por lo tanto no hay freno, entonces la mitosis está totalmente activa todo el tiempo. Y después tenemos los genes, los oncogenes que son estimulantes, que van a estimular a través de generalmente receptores de membrana, van a estimular el crecimiento celular a través de una cadena de señalización interna. Entonces, acá lo que vemos es la membrana plasmática, el signo GO significa que son todos oncogenes, que tenemos un factor de crecimiento, que puede ser factor de crecimiento epidérmico, ahí ven donde dice ER1, ER2, ER3, ER4, son factores de crecimiento epidérmico. Cuando dicen VEGF es factor de crecimiento vascular. Así tenemos vascular, tenemos insulínico, tenemos fibroblástico, tenemos un montón de factores de crecimiento que a través de la estimulación de su receptor, a través de una actividad que se llama tirosinquinasa, dimeriza una cadena de señalización que viene desde la membrana hacia estimular el núcleo por las MAP quinasas, y esa cadena de señalización las pueden ver ahí, por un lado la más conocida, la de fosfatidilinositol trifosfato quinasa, a través de la estimulación del AKT y del mTOR, que no se ve acá, van a estimular los factores de crecimiento a través de la cadena RAS, RAF, MEC y MAP quinasas, van a estimular a los genes de transcripción a través del celular, y por lo tanto el ciclo celular que ustedes ya saben, de G1, S, G2 y M, está estimulado constantemente. En cambio, los genes supresores de tumores, como P16, como P53, como la PTEN o la tensina fosfatasa que actúa en el citoplasma, son los que van a frenar esa cadena de señalización y van a producir la alteración que puede dar comienzo a la enfermedad oncológica o dar la progresión de la enfermedad oncológica una vez constituida. Entonces, además de todo eso, de esa mutación, tiene que tener autosuficiencia proliferativa, son mecanismos que van produciendo intracelular esa multiplicidad que puede generar la célula, esa heterogeneidad que puede generar la célula, va generando un microambiente que le es permisivo para el crecimiento. Hay resistencia a la apoptosis, alto potencial replicativo, angiogénesis, es decir, que crea sus propios vasos para ser alimentado, hay inestabilidad de las señales mitóticas, invasión y metástasis, y en eso tiene que ver también la alteración en lo que es la inmunidad, la bioenergética, que es el efecto Warburg, que es el conseguir, digamos, energía a través del mecanismo anaerobio, la senescencia o la inestabilidad genómica, que ya vamos a ver un poco más adelante. Bueno, esto es lo mismo en inglés, sigamos. Y esto es digamos, un gráfico que muestra las vías moleculares principales que tienen los diferentes cánceres. No son todas, pero son la mayoría. La vía STAT, la vía MAP quinasa, la vía Notch, la vía RAS, la vía del ciclo celular, la vía de alteración de la apoptosis, la vía BINT. Bueno, todas estas vías no las tienen que saber ustedes exactamente, pero tienen que saber que más o menos existen entre 20 y 25 vías de señalización que pueden actuar como driver. Driver nosotros llamamos en oncología la vía principal de crecimiento, de estimulación, pero pueden actuar en forma conjunta, en forma sinérgica, y los mecanismos de resistencia y de escape tienen que ver con todo ese tipo de posibilidades. Esa indeterminación de seguimiento hace que sea tan difícil el cáncer avanzado tratar de controlarlo, porque cuando hay una mutación driver o primaria tenemos drogas muy útiles, pero cuando son drivers que actúan digamos, con otras vías de señalización, no podemos dar tantas, ni hay tantos, digamos, moléculas que frenen ese tipo de crecimiento tumoral. O sea, son muchas las alternativas y eso nos hace muy difícil controlar la enfermedad. Entonces, normalmente para que ustedes entiendan, lo que se tiene que llevar es que en la membrana plasmática hay receptores de membrana que son estimulados por factores de crecimiento, y a través de una cadena de señalización intracelular, a través del citoplasma, estimulan los factores de transcripción que estimulan en el núcleo el ciclo celular, y son frenadas potencialmente por genes supresores de tumores, como está marcado ahí. El PTEN es uno de ellos, que trata a nivel citoplasmático, no trata, su función normal es frenar el crecimiento celular, solamente actuar cuando corresponden células normales. Bueno, cuando el PTEN muta, esa cadena de señalización está activa todo el tiempo. Acá tenemos el ciclo celular, que ustedes lo conocen muy bien, donde se prepara la célula,
digamos, la mitosis, no sé si recuerdan bien, que empieza a condensarse el ADN, empieza a alinearse, empieza a dividirse la célula. Bueno, todo el proceso de mitosis está regulado por moléculas. Otro gen supresor de tumor, por ejemplo, el que está marcado acá, que es la proteína del retinoblastoma. La proteína del retinoblastoma frena el paso de G1 a S. Entonces, si está mutado, ese freno no va a estar, y es un mecanismo de oncogénesis del retinoblastoma, por donde se ha descrito, o por ejemplo, de los cánceres ocasionados por HPV. El HPV, digamos, 16 y 18, el 16 actúa en P53 y el 18 en la proteína del retinoblastoma. Es por dar un ejemplo. Y acá estamos viendo todas las drogas que usamos habitualmente, los que somos oncólogos, que tenemos drogas que se llaman terapias target o terapias objetivo, que además de usar la quimioterapia, que actúa en forma general, digamos, es como actuar, la quimioterapia es como actuar, digamos, eh, para que se entienda, para actuar, tiramos un cañón hacia las células del cuerpo, por eso tenemos múltiples efectos adversos, por ejemplo, la caída del cabello, y las terapias target son terapias más quirúrgicas, van directamente a tratar de reparar, inhibir o modificar la actividad de ese oncogen o de ese gen supresor de tumor, generalmente a oncogenes, para tratar de frenar la progresión directamente, inhibiendo el factor de crecimiento. Entonces, las etapas que vamos a encontrar en la oncología son las etapas sintomáticas, ¿sí? O asintomáticas. Las sintomáticas son cuando vienen con una masa ocupante o palpable o con síntomas de dolor o nosotros sospechamos que es lo que ustedes van a hacer trabajando como médicos clínicos o médicos generalistas, donde trabajen en principio, o en una misma guardia que alguien se acerque a consultar. Entonces nosotros vamos a pasar por un proceso diagnóstico, ¿sí? Con exámenes complementarios y vamos a terminar indefectiblemente en una biopsia. Una vez que tengamos una biopsia que confirma que se trata de una enfermedad oncológica, o sea, de un cáncer, vamos a pasar a los procesos de estadificación y estudios específicos que usamos ahora, que son la inmunohistoquímica y la biología molecular, que nos va a determinar la característica del tumor, porque nosotros cuando decimos cáncer de pulmón, por ejemplo, estamos hablando de más de 30 enfermedades distintas, más de 30 tratamientos distintos. Entonces la tendencia ahora es abandonar digamos, el término de cáncer de pulmón para empezar a clasificarlo por alteraciones moleculares. Entonces la enfermedad se determina por la alteración molecular que padece. Por ejemplo, un cáncer de pulmón puede tener la misma mutación ahora que un cáncer de colon, o un cáncer gástrico puede tener la misma mutación que un cáncer de mama, y por lo tanto el tratamiento debe ir orientado fundamentalmente al tratamiento estándar más alguna mutación que tenga, que comparta, que sea potencialmente drogable. Hoy hay mutaciones que son drogables. Tenemos drogas target, drogas objetivo que deben ser utilizadas. Las estrategias terapéuticas en forma general son la cirugía, la quimioterapia, la hormonoterapia, la inmunoterapia, la terapia target, que es la que estamos hablando, la radioterapia, y bueno, ya el soporte paliativo, que son aquellos pacientes que no se van a curar y tienen una expectativa de vida corta, donde priorizamos la calidad de vida, sobre todo para que llegue a una muerte digna, pueda organizar su vida y lograr psicológicamente que el final de su vida sea razonablemente digno. La cirugía oncológica, que es lo que le pueden preguntar, ¿no? Los principios básicos son la incisión local de tumor, siempre con margen de seguridad. Una célula, como ustedes saben, que quede puede ocasionar el nuevo crecimiento, remoción de los ganglios linfáticos regionales cuando corresponde, manejo de la recurrencia local, si es que hay, cuando se puede hacer cirugías o recirugías sobre el tumor primario, y posibilidad de resección de la metástasis para algunos tumores. El concepto de quirúrgico en oncología es el R0, R1, R2, es cuando el cirujano entra, hace una cirugía protocolizada oncológica, son cirujanos especialistas en cáncer, que van a salir y van a poner en su protocolo quirúrgico, si fue una cirugía R0, que no hay tumor macroscópico, no dejó nada, no se ve nada, va a ser una cirugía R1 cuando tenga sospecha o cuando tenga el patólogo, que generalmente muchas veces hay patólogo dentro de la cirugía o en diferido, dice que hay margen comprometido o enfermedad microscópica. Y R2 es cuando sale el cirujano y pone cirugía R2 porque él dice, dejé enfermedad porque no lo pude sacar por cuestiones técnicas, obviamente, porque la vida del paciente está ante todo.
Los conceptos que tienen que llevarse son de quimioterapia, quimioterapia neoadyuvante, es la quimioterapia, y yo ya no le llamamos quimioterapia, sino terapéutica, porque la terapéutica ya no es solo la quimioterapia, sino terapias target, inmunoterapia, anticuerpos monoclonales y demás de tratamiento que ya vamos a ir viendo, que es neoadyuvante cuando se hace antes de un procedimiento quirúrgico, adyuvante cuando se hace después de un procedimiento quirúrgico. La quimioterapia de conversión es cuando ya la enfermedad es metastásica y lo que estamos haciendo es un tratamiento para intentar reducir tamaño, para tratar de operar cuando es un tumor, digamos, por ejemplo, el cáncer de colon, que se puede operar la metástasis en hígado e intentamos reducir para que quede hígado funcionante y el paciente no quede en insuficiencia hepática. La quimioterapia de inducción, consolidación y mantenimiento, lo van a ver en clínica, se utiliza para el tratamiento de hemato-oncología, fundamentalmente de las leucemias. La quimioterapia de primera línea, segunda línea o tercera línea son las quimioterapias que usamos nosotros en enfermedad avanzada y son estándares terapéuticos a nivel mundial. Entonces nosotros tenemos un cáncer de mama que tiene tal variante molecular de las 20 posibilidades que tenemos y tienen un tratamiento A, B o C de primera línea que nosotros como oncólogos elegimos qué es lo mejor para el paciente. Cuando hay progresión de enfermedad, utilizamos segunda línea, cuando hay progresión tercera y así sucesivamente, mientras haya digamos, las posibilidades de tratamiento y el paciente tenga estado físico para poder tolerar. La quimioterapia en santuarios es aquella quimioterapia que se hace en lugares donde no llega la quimioterapia endovenosa. Por ejemplo, la quimioterapia endovesical, la quimioterapia intratecal, ¿sí? Hay algunos trabajos con quimioterapia hipertérmica intraperitoneal, pero eso es otro tema que no viene al caso, pero son los lugares que el tratamiento normal no llega a través de la manera endovenosa, digamos. Tiene mejor efectividad cuando se llega al santuario. La, Cuando nosotros aplicamos un tratamiento oncológico, ya sea inmunoterapia, terapias target, quimioterapia, hormonoterapia, cualquiera de ellos, nosotros vemos primero si tiene tasa de respuesta. Respuesta objetiva es que hubo respuesta. Respuesta objetiva quiere decir que la enfermedad al menos no creció, o si creció menos del 25%. Nosotros consideramos progresión cuando crece más del 25%, pero hay veces que depende del tumor y cuando uno ya aprende de esto, ya un poco que crezca ya sabe que hay clones que son resistentes y debe cambiar la línea de tratamiento. Respuesta completa es cuando desaparece la enfermedad, respuesta parcial cuando al menos 50% redujo de tamaño. Nosotros, los criterios de SID son con 50%, pero nosotros en la jerga hablamos de parcial mayor o parcial menor cuando es menor o mayor del 50%. Y enfermedad estable es cuando no se movió el tumor, hay respuesta, no se debe cambiar la terapéutica porque hay veces que el paciente no tiene respuesta parcial o total, pero la enfermedad está estable y por mucho tiempo. Entonces se considera respuesta. Hay tumores que no reducen y hay tumores que reducen hasta un 100% y a los 2 meses vuelven a crecer. Entonces la tasa de respuesta es totalmente relativa según el tumor. Los criterios de COG o Performance Status, como decimos nosotros, es la clasificación que usamos para ver el estado físico del paciente y es como ustedes van a presentar el paciente en la guardia o al paciente, digamos, ante el oncólogo, o si son oncólogos, van a ver si está asintomático o tiene síntomas leves, si tiene síntomas moderados, si pasa más o menos del 50% del tiempo en la cama, si está totalmente el 100% en la cama o el Performance 5 que ya el paciente habitado. Bueno, entre Performance 0 y 1, nosotros estamos autorizados a hacer tratamientos tóxicos, citotóxicos y citostáticos, y Performance 2 lo tenemos que mejorar ese Performance para empezar a tratar. En los únicos tumores que tenemos autorizado a hacer quimioterapia con estado muy avanzado, cuando por ejemplo el paciente está en terapia o el 100% del tiempo en la cama, son en tumores potencialmente curables con quimioterapia, como ser el cáncer de testículos, el linfoma, los tumores germinales. Nosotros hacemos esos tratamientos porque sabemos que tienen alta tasa de respuesta y probabilidad inclusive de cura. Este es el índice Karnofsky, el otro índice que le pueden preguntar, que es lo mismo, nada más que en vez de clasificarlo en 0, 1, 2, 3, 4 y 5, lo clasifican en porcentajes. ¿Sí? Un ECOG 0 o un Karnofsky 100% es prácticamente lo mismo. Cuando ustedes hagan medicina, hacer medicina según Mario Bunge, ¿sí? En filosofía para médicos, es hacer las 5 aristas del pentágono. Hacer cientificismo, que es lo que estamos viendo ahora, humanismo, que se refiere a la empatía y a conocer las ciencias sociales que están alrededor de lo que le pasa al paciente, ¿sí? En qué entorno está.
realismo, no es lo mismo estar en el Hospital de Concepción que estar acá, que estar en el Hospital Italiano de Buenos Aires. El materialismo, que es con qué cuento, no es lo mismo tener a mano cirugía robótica que no tenerlo. El sistemismo, que es hacer la relación de todo esto para poder hacer ciencia. Según Mario Bunge, si no se respetan las 5 reglas del Pentágono, estamos haciendo medicina mercenaria. Así que hay que tener cuidado con eso. ¿Qué novedades tenemos? Además de la quimioterapia convencional, la quimioterapia citotóxica, la que actúa así como le digo, un cañón directamente contra todas las células, hay terapias que ya son terapias específicas y las novedades son, en este caso, la inmunoterapia. ¿Qué es la inmunoterapia? La inmunoterapia son moléculas que nosotros inhibimos, ¿sí?, con los anticuerpos monoclonales de tipo pembrolizumab o nivolumab o durvalumab o avelumab, son anti-PD1 o anti-PDL1 o el ipilimumab anti-CTLA4, que son moléculas que están implicadas con la inhibición de la respuesta inmune. Es decir, que si nosotros no tuviéramos esas moléculas, todos tendríamos enfermedades autoinmunes. Entonces, esa inhibición está a partir de esas moléculas, que son el PD1 o el CTLA4. Entonces, tanto el PD1 como el PDL1, que es el ligando, pueden ser hoy inhibidas. ¿Y qué ocasionamos con eso? Una gran respuesta autoinmune. Entonces, los tumores normalmente tienen antígenos como si fueran las bacterias. Y hay tumores que son muy antigénicos y otros que no. Entonces, esos antígenos son detectados por el complejo mayor de histocompatibilidad y toda la célula dendrítica, la descarga linfocitaria. Bueno, todo eso que ustedes han visto en inmunología se produce. Entonces, lo que nosotros hacemos es inhibir la inhibición para tener una alta respuesta inmune contra ese tumor que es antigénico. Tenemos incluso ahora respuestas completas y curaciones por la inmunoterapia. Pero a su vez tenemos efectos adversos relacionados a enfermedades autoinmunes que nosotros debemos controlar. Por eso hay pacientes que tienen reacciones con vasculitis severas que tenemos que controlar y los tratamientos están focalizados como si fuera una enfermedad autoinmune. Pulsos de corticoides, de sulumedrol, plasmaféresis, gamma globulina, todo lo que usan los reumatólogos empezamos a usar nosotros cuando hay efectos adversos. No suele haberlos, pero sí están latentes y los que ejercen la oncología saben que más de uno van a ver por año de los severos. Este es el bloqueo PD1, que es el inhibidor de la inhibición, o el PDL1, que es el ligando. Entonces vamos a tener una hiperrespuesta inmune antitumoral para detectar esos antígenos y lograr la remisión del tumor. Estos son los que utilizamos actualmente, que son los secuenciadores. Ya la anatomía patológica está por desaparecer, no solo porque la IA va a describir mejor los preparados histológicos, así como las imágenes, así que ya como les dije a todos, no hagan anatomía patológica, no hagan imagenología, porque van a desaparecer, se van a probar los secuenciadores y se van a probar las aplicaciones por imágenes, los software que van a dar un informe mucho más preciso de lo que lo puede dar la mente humana. Estos secuenciadores que actúan secuenciando en cada tumor el nombre y el apellido con tales alteraciones puntuales que producen, digamos, se producen en algún oncogeno, en algún gen supresor. Bueno, nosotros a partir de eso directamente elegimos la terapia target. Entonces se empiezan a probar lo que se llaman, digamos, terapias personalizadas. Y esas terapias personalizadas, porque cada persona tiene mutaciones distintas y hoy existen drogas que son específicas para determinadas mutaciones y van a salir muchísimas más. Y con el desarrollo y con el tiempo, muchísimas más aún. Entonces, las terapias cada vez van a ser más personalizadas, se van a secuenciar y ahora a partir de la biopsia líquida, que ya se usa habitualmente, se van a hacer, en vez de hacer imágenes cada 3 meses para ver si hay crecimiento tumoral, que es lo que hacemos ahora y que es lo que tienen que saber ustedes, que son los criterios RECIST. En vez de hacer eso, directamente vamos a detectar resistencias precoces, clones distintos, mutaciones nuevas. Entonces, antes de que crezca el tumor, ya vamos a estar anticipando la línea de tratamiento, la terapéutica que vamos a elegir. Los microarrays son sondas ya preestablecidas que marcan el tumor y marcan una serie de genes específicos que ya están estudiados y te va a marcar si es de alto riesgo, de mediano riesgo, de bajo riesgo, y nosotros lo usamos, por ejemplo, en cáncer de mama, cuando no tienen compromiso de la axila, hacemos este tipo de plataformas
que nos va a decir si es de alto riesgo van a ir a hacer quimioterapia complementaria y los que son de bajo riesgo directamente van a ir a hormonoterapia si sobrepesan receptores. ¿Qué es el futuro? El futuro viene por la cuántica y la nanotecnología, ¿sí? La escala nanométrica, ¿sí? Digamos, un nanómetro es una millonésima parte de un metro. Es algo tan pequeño que puede entrar directamente por la membrana, filtrar los poros y detectar, digamos, detectar la alteración y directamente repararla, ¿sí? Hay un principio que es la angiogénesis que hace que los vasos anfractuosos tengan un retardo digamos, un retardo venoso, o sea, por la arteria llega los nutrientes, la célula, lo que sea que tome el tumor, y hay un retraso, así como los medicamentos que llegan, hay un retraso en el clírex, en el lavado, por la anfractuosidad, y ese principio hace que se concentre, digamos, el tratamiento en los tumores. Por lo tanto, podemos tener buenas respuestas y estos nanoporos, nanopartículas, dendrímetros, quantum dots, nanoshells, todos son a partir de la nanotecnología, y actuar directamente en la base púrica o pirimídica para intercambiarla. Hay un proyecto que se llama Casper, que directamente cambia la base púrica o pirimídica o segmento alterado, o que van a detectar una alteración directamente en un oncogeno, un gen supresor, y van a ejercer su acción ya en la proteína formada o en las transcriptómicas, se llama eso. La nanotecnología se va a usar no solo en el tratamiento, sino en el diagnóstico y en el seguimiento. Los dendrímeros, como ven ahí, es una partícula de oro, la nanopartícula de oro o el nanotúbulo, lo que hace es detectar la alteración y a través de una energía infrarroja que no produce alteración en las células normales, va a ser como el driver o el sensor o, digamos, lo va a detectar a qué célula es y cuando se lo irradie con el infrarrojo va a calentar esa célula y la va a destruir. Entonces, el mayor conocimiento de los factores implicados en el desarrollo del cáncer nos permitirá crear o descubrir partículas que puedan reconocer y modificar su génesis. Hay un futuro prometedor y, digamos, la clave es estar en no ser un escéptico total de que nada sirve, tener honestidad intelectual, bueno, y financiamiento, porque estamos hablando siempre de drogas de alto costo. ¿Me escucharon todo? Sí, doctor, gracias. Sí, ¿Preguntas? Ninguna, todo muy claro. ¿Sí? Sí, ¿Ya quieren tener el fin de La semana? verdad que muy bien, Doc. Bueno, cualquier duda, mi mail es doctor, marionacul. Sí, ¿la terapia de inducción solo sería para metástasis? no, la terapia de inducción, como habíamos dicho, es una terminología que se utiliza en tumores hemato-oncológicos, fundamentalmente las leucemias y las leucemias agudas, donde se hace un tratamiento que se llama de inducción, que es el primer tratamiento, porque ahí la cirugía no corre un rol, un mantenimiento y una consolidación que sería el trasplante. Pero eso, digamos, nosotros estamos en un módulo de oncología de tumores sólidos. Entonces eso lo tienen que conocer como concepto, pero no se lo van a tomar. Le van a preguntar qué es un tratamiento no de inducción, sino neoadyuvante, que es antes, que usted tiene que decir antes de la cirugía, para reducir tamaño y tener una mejor cirugía, ver la tasa de respuesta, ya empezar a tratar la micrometástasis. Y la adyuvante es la que se hace después de la cirugía, que es para tratar la micrometástasis si es que la hubiera. Bien, gracias. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Quién sale esta noche? La vez pasada he preguntado, ninguno salía, todos son ñoños. todos somos estudiantes de medicina, doctor. Bueno, chicos, los dejo libre y cualquier cosa, marionacul@gmail.com o por Instagram me preguntan y yo estoy para disposición de lo que necesiten. Gracias, doc. ¿Es Muchas papá? gracias, doctor. Muchísimas gracias.